Hola, tengo aquí este pantalón que me queda el tiro muy corto, ya lo estáis viendo, y la cintura también me aprieta. ¿Cómo voy a solucionar esto? Voy a sustituir la cintura que tiene por una cintura elástica, ¿veis? Esta, que es un poquito más ancha, y así me quedará el tiro más alto, se me ajustará más a la cintura y claro, hacer goma no me apretará. Lo primero que tengo que hacer, quitar la cintura, después sobrehilarla, montar la goma, le pondré unos alfileres a cada costado y después aquí en la unión donde está ahora mismo el botón, para que se nos quede abierto, para tener facilidad a la hora de ponérselo, voy a poner estos corchetes. Empiezo el primer paso, descoso la cintura. Bien, ahora le voy a pasar un sobrehilado por aquí, por la cintura. Y para quien no tenga máquina de sobrehilado, os voy a decir una forma para poner la goma sin sobrehilar. Ponemos la cintura, la goma, al revés para este lado. El pantalón encima. Le pasamos un pespunte por aquí finito y ahora le damos la vuelta y la costura se quedaría por aquí. Le pasamos un pespunte también por este lado. Y así la costura se quedaría dentro, ¿veis? Se quedaría dentro y no se vería, así no necesitamos sobrehilar. Pero yo lo voy a sobrehilar porque hacer un vaquero las costuras son gruesas y si lo doblo me quedaría gordo. ¿Ves? Este sistema no lo voy a hacer, yo lo voy a sobrehilar y después justamente encima la goma. A los extremos de la goma le echo un dobladillo, lo sobrehilado y lo cosido. Encontramos la mitad de la cintura de la goma y hacemos una señal. Y ahora vamos a montarla. Empezamos un extremo aquí, justamente aquí. Ponemos un alfiler y el otro extremo al otro lado. Otro alfiler. La mitad de la goma al trasero. Y ponemos otro alfiler. Estiramos una parte así y ponemos otro alfiler aquí en el costado. Y vamos poniendo alfileres sujetando la goma alrededor. Y ahora pasamos la máquina plana y le echamos un pespunte por aquí, por el filito. Y aquí en la abertura voy a poner estos tipos de corchetes. Voy a poner dos, uno un poco más arriba y otro más abajo. Y estos van aquí en este lado.
Aquí tengo ya el pantalón terminado. ¿Ves? La cremallera, los corchetes. Ha quedado muy bien. Hemos ganado de tiro, que era lo que deseamos, y ya no nos queda apretado. Os voy a comentar, la goma, en mercerías hay pocas opciones, o encuentras blanco o encuentras negro, por lo menos por donde yo vivo. Encontrar una goma ancha, que es lo que yo iba buscando para subir el tiro, como os he comentado, he tenido problemas. Nada más que he encontrado esta, yo lo hubiese querido un poquito más ancho, pero al final he encontrado esta que combina muy bien con este vaquero, ¿veis? Que va un poco adornado, y este es el resultado. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y no olvides suscribirte. Comparte en tus redes sociales.